La respiración es la llave maestra a la puerta del presente. La respiración es algo así como una paradoja, porque es tan normal para nosotros respirar, es tan fundamental, es parte tan integrada de nuestra existencia, que podemos pensar que es algo de lo cual no nos tenemos ni siquiera que preocupar. Porque además pasa automáticamente. No tenemos que decidir respirar, no tenemos que accionar el proceso de respirar. Pero no es lo mismo respirar para sobrevivir que respirar para vivir. La mayoría de las personas solo respiran para sobrevivir y ni siquiera es algo que hagan de manera consciente. Es una respiración completamente inconsciente y superficial. Es una respiración que entiende la respiración como solamente echarle gasolina a un carro. Respiro normalmente para que entre oxígeno en mi cuerpo porque mi cuerpo necesita oxígeno para respirar, para poder vivir. Es una respiración que se centra en la parte superior de los pulmones. Nunca baja realmente al diafragma, siempre está desde el pecho. Muchas veces esta respiración hasta se hace con la boca, completamente inconsciente. Se les dice respiradores de boca a estas personas y tiene muchos efectos perjudiciales para la salud, tanto respirar con la boca como respirar superficialmente. Y luego es una respiración también muy corta, muy frecuente, porque la respiración corta es más frecuente. Entre más larga, menos ciclos de respiración haces en todo el día. Entre más corta y superficial es tu respiración, más ciclos de respiración haces en todo el día. Hay un dicho yogi muy antiguo que está en los Vedas hindúes que dice que solamente tenemos un ciclo limitado de respiraciones en la vida y que cuando respiramos muy rápido y muy superficial nos estamos acabando más rápido esos ciclos, pero cuando respiramos con más profundidad y con más espacio y tiempo y conciencia, estamos utilizando mejor los ciclos de respiración que tenemos contados. Esto por supuesto que es mitología, no hay manera de saberlo, es especulación mitológica. Pero esta especulación mitológica puede tener un entendimiento muy práctico. Y esto lo empecé a ver el otro día que vi un video en redes sociales que dice que la respiración, esto que existe entre tú y yo, el aire, ¿no? El oxígeno, aparentemente es invisible, aparentemente no hay nada, pero sabemos a ciencia cierta que no es espacio vacío. Por eso se llama aire, porque, por ejemplo, permite que el sonido pueda viajar de un lugar a otro, porque está viajando junto con el aire que habita el espacio. No es espacio vacío, es espacio habitado por aire. Ahora, ese aire, si yo lo dejo de respirar, lo primero que pasa no es que se pare mi corazón o deje de funcionar mi corazón, o que se pare mi cerebro y deje de tener actividad cerebral, o que simplemente de estar vivo pase a estar muerto. No, lo primero que pasa es que pierdes la conciencia. Entonces, puedes deducir lógicamente que esto que está entre nosotros ahorita, que no podemos ver pero que absolutamente necesitamos para vivir, no es nada más aire con oxígeno y que necesitamos ese oxígeno para todos nuestros procesos anatómicos del cuerpo. No es nada más un entendimiento físico de una necesidad corporal. Probablemente el oxígeno sea lo de menos. Es un entendimiento metafísico
que va más allá de la necesidad física, la necesidad anatómica por el oxígeno. Porque si cuando yo dejo de respirar pierdo la conciencia, de alguna manera tengo que pensar, en realidad lo que estoy respirando es conciencia. Estoy respirando la conciencia misma. Y la conciencia no está nada más dentro de mí, o en todos los seres vivos, o en todos los objetos que puedo tocar. Está también en todo lo que no puedo tocar. Y entonces ahí es como empecé a recordar esta idea del aliento divino. Y me puse a explorar un poquito del Antiguo Testamento y llegué a esta parte de Génesis, en donde se habla de que en Génesis 2:7 se describe a Dios soplando el aliento de vida. Dios sopla el aliento de vida en la nariz de Adán, dándole vida. Este acto se interpreta como un símbolo de la vida que Dios da y la conexión entre Él y la humanidad. Y dije, ok, qué curioso que en uno de los textos más importantes de la espiritualidad de la humanidad, que está hablando de la creación de la humanidad misma, se haga referencia al aire, al oxígeno, al viento, al soplo divino. Lo interesante de todo esto es que ese Dios que le da vida al hombre a través de su aliento divino tiene un nombre muy interesante que es base de una teoría que me parece que vale la pena compartir en este video. Tiene que ver con el Antiguo Testamento, con lo que hablábamos de Génesis, de cuando Dios con su aliento nos otorga la vida y este entendimiento, que es un entendimiento muy espiritual, parte fundamental de la teología judio-cristiana, que tiene que ver con el entendimiento de que nada vive sin el aliento divino de Dios. Por lo tanto, nada que tiene vida puede vivir sin respirar. Y entonces, cuando te das cuenta cuál es el nombre de Dios según el Antiguo Testamento, según el judaísmo, porque hay que recordar que el cristianismo toma la teología la teología judía como fundamento de una teología más completa y más grande, que es la teología cristiana, que no hay que confundir, o a veces cuando se utiliza el término judeo-cristiano se puede pensar un poquito que es lo mismo. Pero es lo mismo en términos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es otro tema completamente distinto, pero el Antiguo Testamento nos dice que Dios tiene un nombre y ese nombre de Dios no se puede pronunciar. De hecho, en el judaísmo está prohibido pronunciar el verdadero nombre de Dios. Lo puedes leer, lo puedes conocer, pero no lo puedes pronunciar. Y tiene que ver con que este nombre está compuesto de 4 letras que no son vocales, son consonantes. Entonces, ¿cómo pronuncias 4 consonantes puestas juntas? Es un poco imposible. Lo curioso es que la gente se ha dado cuenta y se cree en muchos círculos de teología judía que el nombre de Dios, representado por estas 4 letras, en realidad, cuando uno mira esas 4 letras hebreas, que no son 4 letras del alfabeto castellano, son 4 letras hebreas que, aunque no son consonantes, en realidad funcionan como vocales cuando intentas pronunciarlas, cuando haces el intento de pronunciarlas. Que ese intento de pronunciarlos no siempre es igual. Por eso tenemos un nombre en español para hacer referencia a este nombre de Dios, que es Jehová. Pero en realidad también se dice, por ejemplo, Yahvé. Y en hebreo creo que es algo así como yo no hablo hebreo, entonces ¿para qué voy a hacer el intento de hacer una pronunciación en hebreo en este video? Pero justamente me clavé y hasta empecé a escuchar la pronunciación en hebreo. Y lo curioso es un sonido muy parecido al sonido de la respiración.
Y eso es a lo que quiero llegar. No voy a hacer el intento de pronunciar hebreo en este video, pero lo que sí te quiero decir es que lo que piensa mucha gente y muchos rabinos judíos con mucho, bueno, rabino por supuesto es judío, ¿verdad? Pero con mucho prestigio, ciertos rabinos que dicen que el nombre de Dios es la inhalación más la exhalación. Entonces podemos pensar que Jehová o Yahvé es un nombre, pero en realidad es el sonido de la inhalación y la respiración. Algo así como... Eso, en teoría, porque a mí no me consta, por supuesto, está haciendo referencia al nombre de Dios. Y algo que te quiero platicar que me gustó mucho es esta idea que dice que a veces pensamos que Dios está con nosotros, o a veces pensamos que nosotros estamos con Dios. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. En realidad, Dios está en nosotros. Es lo que respiramos en nuestros pulmones y lo que le da vida a nuestros cuerpos, lo que hace que se pueda enviar oxígeno a nuestros corazones y transportarlo por las arterias hasta el resto de nuestros órganos. No es el oxígeno que necesita nuestro cuerpo como si fuera gasolina para un automóvil. Es algo mucho más profundo que eso, que probablemente sea casi imposible de explicar con palabras, y que es uno de los entendimientos teológicos más complejos desde mi punto de vista, y que yo no estoy haciendo este video porque piense que yo lo sé y te lo tengo que explicar a ti. Estoy haciendo este video porque siento que me lo tengo que recordar, o lo tengo que entender mejor, o tengo que profundizar más en el entendimiento de lo que verdaderamente está pasando. Pero bueno, esto es lo que piensa verdaderamente la teología judeocristiana, que Dios está en nosotros a través de el aliento divino, que en la teología cristiana también puede ser entendido como el Espíritu Santo. Pero creo que ese es tema para otro video, ¿no? Y por último te quiero compartir un pedacito de un texto que me pareció una joya. Aunque pueda ser nada más poético y metafórico, creo que es muy bello. Ahí te va. Dice, piensa en esto. Lo primero que hace una persona al nacer es respirar. ¿Qué pasa si en realidad para nacer lo primero que tenemos que hacer es pronunciar el nombre de Dios? Y cuando morimos, lo último que hacemos es dejar ir nuestra última respiración. ¿Qué tal y no podemos morir sin antes decir por una última vez el nombre de Dios? Imagínate que alguien llega a un lugar y cuestiona la existencia de Dios y se atreve a decir enfrente de otros, Dios no existe. Pues esa persona cada vez que respira, aunque no lo sepa, está pronunciando el nombre de Dios. Entonces, ya para cerrar todo esto, quiero decir lo siguiente. Me parece muy sospechoso que tanto en el mundo de la religión, la teología y el dogmatismo espiritual, como en el mundo de la no religión, alejarse del dogmatismo y hablar de ser espiritual pero no religioso, y hablar de conciencia en vez de hablar de Dios, vamos a llegar al entendimiento de que la respiración es el punto de encuentro, el punto de acceso, la llave maestra para entrar a la puerta del momento presente, para acceder a la conciencia. Y aunque estés hablando de conciencia, en realidad estás hablando de lo mismo de lo que estaban hablando los judíos hace 4000 años o más. Es ese mismo Dios que nos da vida en cada aliento,